Los bosques intactos son ecosistemas fundamentales para la conservación de la biodiversidad, cumplen un rol clave en la retención de dióxido de carbono, favorecen la conservación del suelo y del agua y regulan la función y geomorfología de los sistemas fluviales. Los ecosistemas sin grandes intervenciones humanas están en vías de declinación a nivel mundial. Es por esto que a nivel internacional se han desarrollado varias iniciativas colaborativas de mapear y conocer dónde van quedando estos ecosistemas prístinos. Nuestro grupo de investigación de aguas continentales en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Patagonia se aproxima a esta problemática desde una perspectiva ecosistémica, combinando el agua, el bosque y las cuencas hidrográficas como unidad de conservación. Los bosques intactos se caracterizan por tener un alto grado de naturalidad, debido a que no han sido afectados por la actividad humana. Se calcula que durante las últimas décadas el 82% de estos bosques primarios fueron degradados o destruidos, debido principalmente a la extracción de madera, la propagación de incendios, la actividad minera y la expansión agrícola y urbana. El objetivo del proyecto fue mapear en base a imágenes satelitales de alta resolución dónde van quedando las cuencas hidrográficas sin incendios, sin tala, sin cosecha de madera, sin caminos, usando la microcuenca como unidad de mapeo. Cuando uno evalúa el uso de la tierra en el contexto de la cuenca, es súper importante tener una perspectiva interregional e internacional, porque la mayoría de estas cuencas son binacionales compartidas con Argentina. Al terminar el mapeo satelital, los investigadores seleccionaron algunos puntos, con el objetivo de verificar en terreno el estado de los bosques y cuencas. Una de estas áreas fue la parte norte de Bahía Murta, una zona de difícil acceso, que además sufrió el impacto natural de la erupción del volcán Hudson. These areas that we're mapping, these intact watersheds, they're not always obvious, even to the so-called experts. Going into this watershed, it was clear that there had been a few small cabins, puestos, some activity, a grazing activity. River corridors are the easiest routes of access sometimes in these impenetrable forests. So these minor impacts, that one tiny puesto in a small area of grazing or a small clearing by fire, make the difference between what we are mapping now as 200 square kilometers, which is very big, which could easily be 300, 400 or more square kilometers if these minor impacts were not considered. So really what we call pristine, it's a gradient. It's not either intact or impaired or been some way degraded. There's really a gradient. And the third thing is these systems are really vulnerable. And so, as I mentioned, Murta is probably intact because there was poor road access. The only access was from a very complex braided gravel river, dangerous during high flows. This vulnerability means that in the future they could be degraded. The entire valley of the Murta is not within any of the natural reserves, not within protected lands. It's really a question of planification. Otra de las características de estos territorios es su aislamiento geográfico. Para acceder a algunas de sus cuencas, las expediciones debieron internarse por canales y ríos, mar y tierra. Teníamos que o caminar muchas horas con equipo, teníamos que aprovechar ríos, lagos o el mismo mar para poder llegar a estas cuencas y poder validarlas. Eso a veces nos tomaba 1, 2, 3 o incluso una semana completa. Otro método que ocupamos para validar estas cuencas prístinas era conocer la historia que tenían. Y la mejor forma de conocer la historia era conversando con los pobladores cercanos a estos valles, donde nos contaban cuáles eran los impactos, cómo sus familias habían entrado a esos valles, y eso nos entregaba mucha información valiosa para poder entender el mecanismo de colonización de algunos valles. La península Taitao es el final de lo que conocemos nosotros como Cordillera de la Costa.
Por lo tanto, el tipo de ambiente, especies, suelo, características ecosistémicas de este lugar son únicos. Estas cuencas no tenían cipreses de las Huaytecas, por lo tanto no hubieron incendios para poder extraer estos árboles. Taitao nos mostró un ambiente intacto, con bosques siempre verdes, con especies como coigüe, mañío, pero lo destacable de estas cuencas es que los ríos eran completamente cargados de materia orgánica, o sea, eran ríos de color muy oscuro y con una capa superficial de una espuma producto de la materia orgánica que tenían. El agua es un elemento inseparable de los bosques y de los suelos. Sin embargo, encontrar el origen de un río no es una tarea sencilla. Al seguir su cauce subiendo por las cuestas de los valles, se pueden ver arroyos que le van dando cuerpo. El origen puede ser un manantial en el bosque, un parche de nieve que se derrite, una laguna o un glaciar. El área del litoral tiene muy poco impacto antrópico, por lo que lo hace extremadamente valioso para conocer la biodiversidad, no solamente del cono sur, sino poder comparar esta zona con otras áreas en el hemisferio norte. Yo trato de comparar la fauna que está cerca de lugares en donde hay disturbios trópicos y áreas remotas, áreas en donde no hay ningún tipo de disturbio. Dependiendo del grupo en el que me esté enfocando, en este caso son insectos dulceacuícolas. Por lo tanto, trato de muestrear diferentes cauces dulceacuícolas, desde riachuelos hasta ríos grandes. Durante mi trabajo de terreno, uno de los hallazgos más interesantes que he encontrado es la fauna que habita dentro de las cavidades de los árboles. Usualmente los árboles más antiguos de la zona han sido un refugio para muchas de las especies raras. El microhábitat que existe en esas cavidades es mucho más constante que el hábitat que está afuera. La temperatura y la humedad se mantienen constantes. Mucha de la biodiversidad que estoy encontrando es muy sensible. Cuando se modifica mucho el paisaje, muchas de estas especies son las primeras en extinguirse. Por lo mismo, el ir a estos lugares en donde no se ha hecho ningún tipo de disturbio es muy importante para saber cuál es la biodiversidad de insectos antiguos que sigue viviendo en esta área. Se sabe que los bosques antiguos tienen mucha diversidad de especies terrestres, hay muchas especies de hongos y líquenes, insectos acuáticos, pero ¿cómo es la relación entre un arroyo y un bosque antiguo? ¿Hay alguna relación o dependencia desde la biodiversidad que existe en un arroyo con sus riberas de bosques antiguos? Eso es lo que estamos estudiando en este proyecto. Al estudiar las cuencas de bosques intactos, se observa una gran diversidad endémica, en la que todos los organismos, incluso los menos perceptibles, cumplen roles vitales en el ecosistema. Este es el caso de los hongos, agentes clave en los ciclos geoquímicos. En referencia a la enorme diversidad que existe dentro del reino fungi, podemos destacar que los hongos son específicos de su sustrato. Y esto quiere decir que por cada especie de árbol hay por lo menos una especie de hongo. Acá en el hemisferio sur podemos decir que hay entre 8 y 12 especies de hongos por cada especie de planta. En los bosques, los hongos cumplen dos grandes roles. Los hongos reciclan la materia orgánica, descomponen plantas y animales para dejar esa energía disponible para la reconstrucción, o se asocian a las raíces de árboles para permitir que ellos puedan vivir fuera del agua y que puedan crecer plántulas sin llegada directa de rayos de sol. En sistemas acuáticos y dulceacuáticos hay muchísimas especies de hongos que están dentro de la columna de agua y que se reproducen en general con esporas que tienen formas extraordinarias, muchas de ellas diseñadas para agarrarse de ramitas o agarrarse de piedritas en el curso del río.
Yo tengo un particular interés por lugares donde nunca nadie ha ido a ver qué hongos hay. Eso me ha tocado hacerlo desde la región de Aysén hasta la Tierra del Fuego. Lo que hemos visto en los bosques del Cono Sur, los bosques de Nothofagus, el bosque templado lluvioso o el bosque valdiviano, es que donde hay mayor cantidad de árboles muy viejos, baja la diversidad de especies, pero aumenta la abundancia de cada una de ellas. Uno, cuando va a buscar hongos, debe coincidir con una manifestación macroscópica de una especie que vive todo el año bajo el suelo o dentro de un tronco. Y por lo tanto, mi lugar favorito para colecta de hongos en Patagonia es donde yo coincido con ese momento de manifestación física con alguna especie de hongo. El mapeo de bosques intactos continúa en la zona de la cordillera de Darwin, cordón montañoso cubierto por 2.300 kilómetros cuadrados de campos de hielo. ¿Qué ocurrirá en estos ecosistemas en futuros escenarios de cambio climático? La cordillera de Darwin está cubierta en un 50% de su superficie por masas de hielo. Son 600 glaciares los que se encuentran dentro de esta cordillera. Y actualmente conviven actividades asociadas a la pesca, a la investigación y a la conservación y turismo de intereses especiales, porque la cordillera de Darwin está bajo una figura de protección dada por el Parque Nacional Alberto de Agostini. Los escenarios de cambio climático para la región de Magallanes van a influir y determinar la fusión de los glaciares, y eso va a implicar una modificación primero de paisajes, donde el retroceso del hielo, ¿cierto?, va a dejar descubiertas áreas libres de hielo, donde se van a formar nuevas lagunas, también van a dar orígenes a nuevos fiordos. El derretimiento de los glaciares de cordillera de Darwin va a aportar mayor cantidad de agua fresca a ecosistemas marinos, por lo tanto podría haber un impacto sobre la biodiversidad marina del área. Debido al cambio climático se podría generar una mayor probabilidad de incendios en la zona de Tierra del Fuego, donde existen estos bosques prístinos. Hoy en día Tierra del Fuego está cada vez siendo más utilizado para el turismo y hay zonas un poco más secas donde se podrían generar incendios, y esto podría incrementarse tanto con el uso turístico como con el cambio climático. En la zona de Cordillera de Darwin tenemos un bosque siempre verde, dominado por coigüe de Magallanes, y también hay presencia de canelo y otras especies que son características de los bosques húmedos. Estos bosques que se encuentran en esta zona, que es zona de fiordos y canales, donde hay unas altas precipitaciones y bajas temperaturas. Por lo mismo, además de tener estas especies siempre verdes, la mayor biodiversidad se encuentra en su flora no vascular, albergando casi el 90% de la cobertura del bosque, principalmente en briófitas. El estudio de los bosques sin intervención permite generar un marco climático, histórico y geográfico de su biodiversidad. El futuro de estos ecosistemas, que por su condición de aislamiento y de refugio glacial se proyectan como los más antiguos del cono sur de América, es fundamental para la conservación de flora y fauna endémicas y para la regulación del ciclo del agua y la captura de carbono. Nuestro mapeo nos muestra que existen 6.6 millones de hectáreas de cuencas de bosques intactos en Patagonia. Esto es una cifra donde Patagonia cobra un valor mundial como spot de conservación de los bosques templados del mundo.